Buenas noches, América. Venezuela camina hacia la dolarización. Qué ironía la revolución socialista del siglo XXI, tras 2 décadas de despotricar del imperio y de achacarle todos los males a Estados Unidos, ve ahora en el dólar su salvación. Pero es un espejismo, acechado por una profunda crisis económica derivada de su mal manejo de las finanzas públicas, su pésima gestión de la estatal PDVSA y la corrupción. Nicolás Maduro defiende ahora una dolarización de Venezuela que, dice, puede servir para la recuperación y despliegue de las fuerzas productivas del país y el funcionamiento de la economía. Lo que no dice Maduro es que durante años su predecesor Hugo Chávez y luego él como mandatario fueron los que impulsaron una campaña contra el dólar con leyes y organismos que tenían como misión última torpedear su comercialización. Llegaron incluso a crear una nueva criptomoneda como el petro y fomentar otras monedas extranjeras tan contra natura como el yuan chino en Venezuela. El resultado de toda esa política irracional y contraria al libre mercado acabó quebrando a miles de empresas y llevó al bolívar a una devaluación histórica, la más alta del mundo. La dolarización es una muestra de desesperación del chavismo que también evidencia, una vez más, la falta de proyecto económico para salir de la crisis sin siquiera un atisbo de autocrítica. La dolarización va a incrementar el coste de la canasta de alimentos y, en general, de la vida de los venezolanos, especialmente de los que no tienen acceso a divisas, los más desfavorecidos. Son precisamente ellos los que van a ver más mermada su capacidad de compra. La crisis se agudiza otra vez por culpa del chavismo. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Brasilia, Buenos Aires y Santiago. Y esto es cuestión de poder. Bienvenidos. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. Nos fijamos primero en datos difundidos por el proyecto PRODES, que hace seguimiento vía satélite de la superficie de la selva amazónica. Y han puesto de manifiesto cómo las políticas de Jair Bolsonaro sí han tenido un impacto en los incendios de la selva amazónica. Entre julio de 2018, del año pasado, y julio de este año, en un periodo de 12 meses, se consumieron por las llamas casi 10.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica. Cuando Jair Bolsonaro recibió críticas por esos incendios, dijo que entraba dentro de lo que era normal en esos incendios respecto a años anteriores. Falso. Lo que se consumió ese año, ese periodo, fue un casi 30% más respecto al año anterior y fue la cifra más alta en una década. Las políticas de Bolsonaro y su impacto en la selva amazónica. Otra noticia de la actualidad, unos datos que queremos extraer del Latinobarómetro. Antes, los hemos ido a buscar por 2 motivos. Por las protestas que vemos en América Latina, protestas que son de la actualidad reciente, aunque si uno ve la historia de América Latina, protestas ha habido muchas en muchos momentos. Y 2, el protagonismo que está teniendo, por un lado, para apaciguar o para hacer frente a esas protestas, las Fuerzas Armadas y la policía, y por el otro, cómo la Iglesia Católica se erige en garante de un proceso de diálogo para acercar a las partes en conflicto en los países donde se producen esas protestas. ¿A qué se debe esto? Bueno, los latinoamericanos, de acuerdo a los datos difundidos por el último Latinobarómetro, le dan mucha confianza y mucha credibilidad a esas 3 instituciones. Miren los datos. Estos son los datos del último Latinobarómetro. La Iglesia Católica genera una confianza del 63% frente a otras instituciones y es la más valorada. En segundo lugar, aunque parezca sorprendente, las Fuerzas Armadas le sigue la policía y a partir de ahí entra la política con una visión muy, digamos, baja respecto al conjunto total de instituciones. La institución electoral 28, el Poder Judicial 24, el Gobierno 22, los Congresos 21 y finalmente, para cerrar y dejar claro la poca confianza que tienen los ciudadanos en la política, los partidos políticos, con tan solo el 13%. Esto es lo que explica que en muchos procesos donde hay conflicto, el rol predominante lo acaban teniendo las fuerzas y cuerpos de seguridad y la Iglesia Católica.
En Estados Unidos, otra cuestión de la actualidad. Hoy el presidente Donald Trump, a pesar de que en los últimos días ha intentado hacer creer a la opinión pública que se estaba acercando a un posible acuerdo con China, hoy ha recurrido a la amenaza. Ha dicho que si no hay acuerdo, un acuerdo que termine con esos guerra de aranceles o guerra comercial entre Estados Unidos y China, Trump no le va a temblar el pulso, ha dicho, para imponer nuevos aranceles, es decir, echar más gasolina al fuego. Sorprendente. Saludamos a Peter Navarro. El señor Navarro es asesor del presidente de Estados Unidos y el director de la Oficina de Políticas de Comercio y Manufactura. Señor Navarro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Le pregunto, a raíz de este conflicto de guerra comercial con China y parafraseando al Fondo Monetario Internacional, que dijo recientemente que esta guerra comercial estaba causando una desaceleración sincronizada en varios países del mundo. Le pregunto si cree usted que eso es cierto y si hay otra manera de lidiar con China en esta cuestión. China se involucra en lo que se conoce como la estructura mortal, en la que, China hackea nuestras computadoras y roban nuestros secretos. Ellos forzaron la transferencia de tecnología para robar propiedad intelectual, lanzaron productos terribles en los mercados de todo el mundo para tener grandes empresas estatales, lo que socava el sistema capitalista corporativo que trae prosperidad. Manipulan su moneda y matan estadounidenses diariamente con su fentanilo. Así que lo que organizaciones como el Fondo Monetario Internacional han hecho durante las últimas décadas es permitir, por ejemplo, que el mal comportamiento del presidente Donald Trump se enfrente a China en nombre de Estados Unidos y también del resto del mundo. Por lo tanto, insto a los analistas del Fondo Monetario Internacional a volver a la mesa y comprender que el verdadero problema aquí es el mal comportamiento de China y cómo afecta a la economía global. Eso tiene que cambiar. ¿Cree usted que la economía estadounidense está empezando a sentir los efectos negativos de esa guerra comercial? No hay guerra comercial con China. Se trata de una expresión equivocada de lo que se trata esta lucha con China. Es la agresión económica fundamental de China contra el resto del mundo. Cosas como la tecnología forzada, transferir el robo de propiedad intelectual y la manipulación de divisas. Esto es lo que el presidente Donald Trump está defendiendo por y para el trabajador estadounidense y asimismo por y para la gente del resto del mundo, francamente. Así que, yo creo que las negociaciones que están avanzando, tratando de asegurar que China detenga su mal comportamiento, es para eso, para que la economía global pueda prosperar. Cambiemos de asunto, señor Navarro. En las últimas horas ha habido un cruce de declaraciones entre el presidente de Estados Unidos y la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al respecto de los avances o no que se tienen que producir en Estados Unidos para ratificar el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá. Canadá y México ya lo han ratificado. Estados Unidos lo tiene parado en el Congreso, donde los demócratas están analizándole. ¿Cuál es su mensaje para los demócratas cuando quedan menos de 2 semanas para el receso del Día de Acción de Gracias? El Partido Demócrata debe demostrar que puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Dijeron que pueden hacer eso, pero el Tratado de Estados Unidos, México y Canadá ha sido bloqueado y está listo para funcionar. Solo se está esperando a que Nancy Pelosi le ponga la firma para que empiece a funcionar. Y este Congreso demócrata ha sido un fracaso total desde que Nancy Pelosi tomó el mazo. No hay acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. No hay nada sobre los precios de los medicamentos, nada sobre infraestructura, nada para el pueblo estadounidense, pero sí están en el circo del juicio político. Vamos a dejar en claro lo que está pasando aquí. Los demócratas están tratando de derrocar a un presidente debidamente elegido porque no pueden vencerlo en la urna electoral. Eso es todo lo que es. ¿Cuáles son las principales diferencias que hoy mantiene la Casa Blanca con los demócratas en ese tratado para que no se desencalle? No hay desacuerdos fundamentales entre demócratas y republicanos en esto. Estamos listos para hacerlo. Y Nancy Pelosi simplemente está jugando. El acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá está congelado. Ella necesita avanzar con eso. Es la opinión de Peter Navarro. Es asesor del presidente Donald Trump y director de la Oficina de Políticas de Comercio y Manufactura de la Casa Blanca. Señor Navarro, gracias. Feliz noche. Y gracias también al equipo periodístico encabezado por Emiliana Molina, que consiguió esta entrevista, y el apoyo técnico de Marco Granda.
Tiempo para nuestra lectura recomendada, una lectura que hoy pasa por el análisis de las encuestas de opinión en general, de intención de voto, de opinión pública al respecto de determinadas políticas o percepción del gobierno o de calidad de vida. Las encuestas que se han convertido en chivo expiatorio porque en los últimos grandes temas de la actualidad no parece que han dado con lo que realmente estaba sucediendo. Pasó con las elecciones de Estados Unidos de 2016, pasó con el referéndum del Brexit, pasó con las primarias de Argentina y está pasando también con los casos de protestas en Bolivia, en Ecuador o en Chile, por poner solo algunos ejemplos. El profesor de la Universidad George Washington, el profesor Silvio Weisbord, publica una tribuna en el diario El Clarín que lleva "El país que no vemos", y dice que es injusto colocar a los encuestadores como ese chivo expiatorio más allá de la responsabilidad que puedan tener. Las formas comunes de pensar y especular sobre la opinión pública y la voluntad electoral pertenecen a una época pasada, épocas donde el periodismo dominaba la información, los partidos políticos aglutinaban mayorías y las lealtades políticas eran relativamente estables. Se podía asumir con cierta confiabilidad que la política era la política institucional, los partidos, los gobiernos, los sindicatos y los medios de información, que todo esto representaba la opinión pública medida por encuestas y representada en las urnas. Hoy en día, las cosas han cambiado. No es exagerado afirmar que la política y la comunicación pública se desinstitucionalizaron. Y esa desinstitucionalización de la política y de la comunicación, dice el profesor Weisbord, tiene que tener, por ejemplo, una mirada a Internet, a las redes sociales, donde gran parte de los ciudadanos se expresan y donde los analistas, los sociólogos, los encuestadores también pueden detectar esos estados de opinión pública que pueden ayudar a comprender, a hacer esa radiografía de lo que pasa en nuestro mundo. La columna del profesor Weisbord en Clarín hoy, titulada "El país que no vemos". Y terminamos con una noticia en positivo, el ejemplo que nos ofrece un adolescente que acaba de terminar la educación primaria y que se ha dedicado, dice su misión, es la de contribuir a que cada vez nosotros, los humanos, reciclemos. Esto le ha llevado al Congreso, donde le han recibido republicanos y demócratas. Ahí tienen algunas imágenes de esos encuentros con legisladores que están impulsando una ley bipartidista que tendería a unificar los símbolos que se ubican en los contenedores o canecas donde se tienen que depositar y distribuir esos elementos para ser reciclados. Nos propone la distribución con esos símbolos en papel, en botellas de plástico, en desecho orgánico o lo que realmente no tiene otra alternativa que ir al vertedero. Dice este adolescente, avalado por esas empresas de reciclaje, que con una buena simbología se consigue reciclar entre un 50 y un 100% más de lo que lo hacemos ahora. Un ejemplo a seguir. Ya regresamos. Seguimos en Cuestión de Poder para analizar ahora la situación en Bolivia. Ha creado alarma un decreto que tiene fecha del 15 de noviembre, el 15 de este mes, hace 4 días. El decreto es el Decreto Supremo número 4078 y pretende definir la actuación o amparar las actuaciones de las Fuerzas Armadas de ahora en adelante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha visto ese decreto aprobado en el Congreso como un aval para exonerar de responsabilidad la actuación de las Fuerzas Armadas, lo cual ha generado preocupación. También la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión se ha pronunciado. Su relator, Edison Lanza, también ha dicho que hay que ir con mucho cuidado porque eso abre la puerta a violaciones que vendrán amparadas por esa ley y que luego será difícil pedir responsabilidades. Señor Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Por qué preocupa tanto este decreto? Bueno, porque América Latina tiene una larga historia, ¿verdad?, de violaciones y abusos por parte de las fuerzas de seguridad y también de los ejércitos y los militares cuando salen a la calle en funciones, digamos, de orden público, de seguridad pública. Y justamente ya la Comisión y la Corte en otros casos ha dicho que son nulas las autoamnistías o las amnistías o causales de impunidad en la actuación, digamos, donde pueden haber ocurrido graves violaciones o violaciones a los derechos humanos. Y en este caso, a poco de asumir este gobierno provisional en Bolivia, preocupó que se dictara un
este decreto tan vago y ambiguo, justamente además en momentos, digamos, donde los medios están reportando, digamos, más de 10 muertes en el marco de las protestas, muchas agresiones o personas heridas en fin, proyectiles, también periodistas agredidos. Y por lo tanto eso se debe investigar y obviamente determinar si hubo un exceso en el uso de la fuerza y eventualmente sancionar. Ese es el ciclo, digamos, que América Latina requiere en todos los casos para recuperar la justicia y la democracia y no generar, digamos, ámbitos de impunidad. Esa era la preocupación, básicamente, ¿no? ¿Por qué cree que el gobierno, tan solo llegar al poder, ha querido recurrir a este decreto? Bueno, se supone que para dar una suerte de, digamos, de aval o de garantía también se cambiaron a los jerarcas de las fuerzas de seguridad, ¿no? Y en ese sentido creo bueno, que es equivocado pensar que la impunidad o la vía libre para actuar pueden, digamos, de algún modo sostener a un gobierno. Creo que primero además se trata de un asunto provisional y claramente la OEA ha llamado a que lo más rápido posible se convoquen a nuevas elecciones y se lleven a cabo las nuevas elecciones. Un gobierno, digamos, que asume en estas condiciones no tiene las características de tomar medidas de fondo o gobernar, sino que simplemente cumplir, digamos, con recomponer el hilo constitucional. ¿Cómo valora usted, como relator especial para la libertad de expresión, lo que ha sucedido en Bolivia? No, digamos, las consideraciones políticas no me corresponden. Yo soy un funcionario que estoy, digamos, enmarcado en la actuación de la Comisión Interamericana y bueno, en ese sentido, la Comisión Interamericana ha, digamos, emitido varios comunicados, uno de ellos donde dice que hay un debilitamiento, digamos, del Estado de Derecho, y por lo tanto creo que esa es la definición que el Pleno de la Comisión Interamericana ha adoptado hasta el momento y por lo tanto al que me debo ceñir. Y por otro lado, bueno, están las actuaciones de los órganos políticos en el Consejo Permanente, digamos, manteniendo siempre, como siempre, la autonomía técnica que tiene la Comisión, la independencia que tiene la Comisión Interamericana y por lo tanto, digamos, le dejo a ustedes, a los periodistas, las consideraciones políticas, ¿no? Bueno, entonces le pido por los hechos. ¿Ha recibido usted, tiene constancia de un incremento de la persecución en cuanto a libertad de expresión, libertad de prensa, desde que comenzó la crisis? Sí, hay episodios de agresiones, tanto, digamos que es claro que hay dos bandos o dos sectores en pugna, quienes, digamos, defienden el gobierno y al ex presidente Evo Morales y también quienes, digamos, se rebelaron contra la situación y las irregularidades en la elección y pedían o piden una nueva elección y además la salida del poder de Morales. Y en ambos casos esos sectores, digamos, agredieron a periodistas y a medios de comunicación, digamos, vinculado a la línea editorial de esos medios. También, digamos, nos preocupó mucho, y yo he emitido un pronunciamiento al respecto, que la nueva ministra de Comunicaciones, digamos, haya establecido y declarado que iba a expulsar del país a periodistas que ella consideraba sediciosos. Me parece que es una definición realmente muy peligrosa, se lo dije. Claramente en otros países cuando se han etiquetado así y socavado a los periodistas de ese modo, esto termina en censura o termina en expulsiones. Y de hecho hubo una serie de periodistas argentinos que denunciaron haber sido de algún modo obligados a abandonar el país. Entonces, obviamente, en situaciones de crisis como esta, el papel de la prensa, tanto nacional como extranjera, es fundamental para informar, para el derecho a la información del público, tanto en Bolivia como en el exterior, de lo que está sucediendo, ¿no? Habla usted de medios de comunicación. Ahora le pregunto por la sociedad. Respecto a los medios, ¿me puede ayudar a hacer una comparativa de cómo es hoy el clima de libertad de prensa con el gobierno interino respecto del que se vivía en el gobierno de Evo Morales? Bueno, la situación, digamos, en Bolivia antes de este cambio y las instituciones, había un clima complejo, digamos, pero en los últimos meses, previo a las elecciones, los medios de comunicación, digamos, habían podido realizar su labor. No es que
hubiera supresiones radicales o de algún modo groseras de la libertad de expresión. En el pasado sí creo que hubo una relación muy tensa y algunas cuestiones que nosotros señalamos como posibles violaciones a las libertades fundamentales, pero yo diría desde un año a esta parte la situación se había normalizado. Incluso nosotros saludamos que el nuevo ministro de Comunicación de Evo Morales adoptó una serie de promovió y se aprobaron en el Congreso una serie de reformas legales para liberar algunos obstáculos que tenían los medios de comunicación e imposiciones de contenidos que había respecto a los medios de comunicación. Por lo tanto, creo que en el proceso electoral que se estaba viviendo, en general, la libertad de expresión se había básicamente respetado, ¿no? O sea que ha habido un empeoramiento desde que Evo Morales estaba en la presidencia a posteriormente de su salida, la entrada del nuevo gobierno interino. Respecto de las manifestaciones o de la expresión pública de partidarios y detractores de Evo Morales, ¿se están garantizando, hoy se garantiza el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la manifestación en Bolivia? Bueno, es complejo de definirlo. Creo que las manifestaciones previas a que saliera esa suerte de renuncia o salida del país de Evo Morales, creo que hubo manifestaciones en varios rincones del país y no se habían registrado, muertes o situaciones que lamentar, pero bueno, luego de esto y de la crisis política que se vivió y el papel que han comenzado a jugar la policía, las Fuerzas Armadas y distintos grupos, creo que hay una tendencia hoy a dispersar las manifestaciones y a impedir que se desarrollen, ¿no? Es una situación en proceso. Yo diría que la Comisión también ha solicitado hacer una visita en terreno justamente para determinar estos aspectos, estas cuestiones, ¿no? ¿Qué recomendaciones le da, qué peticiones le hace la relatoría al nuevo gobierno de Bolivia, al gobierno interino? Bueno, evidentemente, la restauración de la democracia y el llamado a unas elecciones libres requieren de las máximas garantías para que la prensa haga su trabajo, cubra sin restricciones y sea el vehículo de un debate robusto, ¿no? Esto es el ideal democrático que la OEA ha defendido siempre y los instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos. Y por otra parte, una rápida instrucción, una urgente instrucción a las fuerzas de seguridad de que permitan la cobertura de la prensa de todo lo que sucede. Es decir, yo creo que los derechos humanos no se suprimen ni siquiera en un estado de excepción y mucho menos cuando se tratan de manifestaciones pacíficas, ¿no? Y por lo tanto, digamos que los medios de comunicación deben poder registrar y comunicar lo que sucede y no tienen que sufrir riesgo por esto ni los camarógrafos, fotógrafos o comunicadores ni ver sus equipos destruidos o sus registros perdidos, ¿no? Y esto creo que lo hemos pedido en otros países y es la misma solicitud que hemos hecho en este caso. Tengo que terminar, pero le quiero preguntar por dos casos que normalmente forman parte de nuestras conversaciones cuando hablamos con usted de libertad de expresión en América Latina. ¿La situación en Venezuela ha mejorado o empeorado en los últimos meses? Bueno, nosotros hemos manifestado en varias oportunidades, que hubo una continua restricción al ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela y justamente la preocupación por la grave situación de muchos medios que han debido cerrar o se han revocado sus licencias o muchos periodistas que tuvieron que huir al exilio y están trabajando desde el exilio, ¿no? Esa situación no mejoró porque básicamente no hay ningún cambio en ese sentido en el régimen y por lo tanto, la situación se mantiene deficitaria, ¿no? Claramente deficitaria en materia de libertad de expresión. Donde, si hoy hay algo de cobertura sobre lo que sucede en Venezuela, es gracias al heroísmo de un conjunto de periodistas y de medios de comunicación que desafían la estigmatización, la censura, la persecución y han generado una serie de medios digitales que son los que permiten algún grado de información fuera del control del régimen. Le pregunto también por Cuba. En las últimas semanas hay una campaña muy fuerte para la liberación de presos políticos o presos de conciencia.
y vimos recientemente la visita del rey de España, que vino acompañada también de petición de organismos y de asociaciones internacionales para que le pidiera al régimen algún gesto que no hemos visto. ¿Está en la esperanza que usted tiene de que haya algún tipo de apertura o de mayor respeto a la libertad de expresión en Cuba? Porque hasta la fecha no estamos viendo más que la continuidad de esa cerrazón del régimen. Sí, muy buena pregunta. Justamente vamos a emitir un comunicado público en las próximas horas junto al relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, el señor David Kaye, con el cual coincidimos plenamente los dos sistemas en cuanto a la necesidad de liberar a los periodistas que están detenidos, como el caso del periodista Quiñones, de Diario de Cubanet, perdón, como uno de los ejemplos más claros de restricciones, ¿no? Y me pronuncié también el fin de semana sobre la situación de Joanny Sánchez, que irónicamente, durante la celebración de los 500 años de La Habana, su ciudad, una ciudad donde nació y que habitualmente informa sobre la vida de esa ciudad, bueno, estuvo restringida su domicilio y las fuerzas de la policía, digamos, política no la dejaron salir a recorrer las calles para cubrir los hechos y los acontecimientos y las celebraciones. Por eso creo que sí se mantiene un estado, digamos, de algún modo policial respecto a la prensa y a los defensores de derechos humanos, ¿no? Sin duda, y vamos a seguir solicitando, y esta vez me alegra compartir el mismo diagnóstico con las Naciones Unidas. Ya que hablamos de esto, cuando ustedes elaboran esa queja o esa petición pública, además de emitir ese comunicado, ¿ustedes mantienen un canal de comunicación, aunque Cuba no reconozca ese sistema interamericano? ¿Tienen ese canal de comunicación abierto con el régimen de La Habana para hacerles llegar esos comunicados? ¿Cómo lo hacen? Bueno, nosotros nos comunicamos obviamente a través de la embajada que está aquí en Washington, pero lo importante, y por eso lo subrayaba, lo importante de nuestra comunicación conjunta con Naciones Unidas tiene que ver con que explícitamente el gobierno de La Habana sí responde a Ginebra y a los distintos procedimientos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, y por lo tanto nos consta que en este caso sí recibieron y respondieron a esta información, pero digamos, subrayar que lo nuestro es un diagnóstico técnico, no político, y en ese sentido coincidimos con el relator de Naciones Unidas en materia de libertad de expresión sobre que se tratan de detenciones arbitrarias, ¿no? Y que deben ser obviamente corregidas y que los periodistas tienen que tener garantías mínimas para ejercer su profesión de modo independiente si Cuba quiere caminar hacia un sistema, digamos, de algún modo con garantías democráticas. Es la opinión, la voz de Edison Lanza, el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH. Señor Lanza, un gusto tenerle. Muchas gracias por su trabajo y por su tiempo esta noche con nosotros. Feliz noche. Por favor, un gusto acompañarlos. Buenas noches. Esto es Cuestión de Poder. Ya regresamos. Tiempo para el análisis, para la entrevista en Cuestión de Poder. México va asociado, desgraciadamente, a violencia. Las noticias así lo indican y lo que hemos visto en las últimas horas lo vuelve a confirmar. 25 personas encontradas en una fosa en el estado de Jalisco. La Fiscalía está investigando. Este es el último episodio, no ha sido el único. Recientemente vimos masacres y hay zonas del país en las que el Estado no llega porque están controladas por organizaciones criminales, por el narcotráfico. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia con la promesa de hacerle frente a esa ola de violencia que afecta a los mexicanos, pero hasta la fecha los resultados de su política no están siendo distintos a los gobiernos anteriores. Ha habido 17.000 asesinatos en el primer trimestre de este año. En el primer semestre, 17.000. Se convierte en el más violento de la historia de México. Esta podría ser una cifra. Les doy otra. En junio de 2019 hubo un promedio en México de 102.6 asesinatos por día. 100 personas, más de 100 personas cada día en un mes. Ese es el nivel de violencia que convierte a México en uno de los peores países en cuanto a cifras de violencia, y las políticas de Andrés Manuel López Obrador le están pasando ya factura. Ayer dábamos cuenta de que la popularidad de AMLO, el presidente mexicano, está cayendo. Si bien continúa gozando de una alta
popularidad, favorabilidad de los mexicanos ha caído entre agosto de este año del 69% al 58%, un 10% de caída. Insisto, sigue siendo alta, pero la tendencia demuestra que desde que llegó a la presidencia hasta hoy ha tenido un deterioro constante. Y si las cosas no cambian, parece que esa tendencia podría continuar. Paulina Chávez, analista político, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Es un placer, Gustavo. Muy buenas noches. ¿Qué está haciendo mal Andrés Manuel López Obrador? Pues yo creo que prácticamente está haciendo mal todo, porque no tiene una estrategia para precisamente dar respuesta a todas las promesas que hizo durante la campaña. Prometió atacar la desigualdad, prometió atacar la corrupción, prometió traer la paz y acabar con la violencia, y desafortunadamente en esas promesas no vimos nada de fondo, no vimos una estrategia detallada que permitiera asumir que efectivamente se iban a tomar las medidas necesarias para avanzar en esa materia. Y la realidad le ha pues puesto en evidencia que todas esas promesas, que todo eso que se dijo en la campaña, pues en realidad no ha venido sustentado con acciones de fondo que permitan revertir esta situación que cada vez está peor en diversas regiones de la República Mexicana, y con episodios pues francamente perversos y de horror, lo que vimos en Chihuahua, en la frontera con Sonora, con la familia Levarón, lo que hemos visto en Culiacán, tras el escape, o más bien la dejada libre del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y todos estos episodios que tú bien comentabas, en los que cada día se vuelve más frecuente encontrar cuerpos desmembrados, encontrar fosas clandestinas, los números de asesinatos, de violencia. Creo que es algo que ya está permeando en la sociedad de manera muy directa. Todo mundo, o casi todo el mundo en México, es muy fácil que te relate algún episodio en el cual esas personas o personas cercanas a ellas han sido víctimas de la delincuencia, desde luego en diferentes grados, desde los asaltos sin violencia, los más robos que simplemente te quitan el dinero, el celular, el coche, hasta violencia, golpes, secuestros, asesinatos, etcétera. Es algo que ya está permeando en la sociedad y que cada vez más tiene a la gente en alerta y en un modo de exigencia, en el que evidentemente están dándose cuenta que la propuesta del presidente López Obrador, que básicamente se limitó a crear un nuevo equipo de seguridad, un nuevo grupo denominado la Guardia Nacional, pero sin entrenamiento, sin ningún tipo de política de fondos, sin recursos, sin una directriz clara de cuál iba a ser la diferencia entre este cuerpo y la Policía Federal, o la actuación de los generales, o la actuación de la Marina, que también tienen que ver en tareas de seguridad. No hubo ninguna definición, no hay una estrategia clara, y creo que la realidad le está poniendo enfrente que es algo que no puede postergar y que no puede dejárselo únicamente a su retórica. El presidente López Obrador fue muy claro en el sentido de que su estrategia iba a ser abrazos y no balazos, y todo el mundo pensó que era una ocurrencia, que era una frase de campaña, que era algo que no necesariamente se iba a implementar, y desafortunadamente vemos que efectivamente ese es su único componente. Él, por soberbia o por ingenuidad, pensó que con esa gran legitimidad con la que llegó, con ese gran apoyo popular, iba a ser suficiente, y desafortunadamente vemos con todos estos episodios de terror que estamos muy, muy, muy lejos de que haya una diferencia sustantiva en esta materia. Cuando un político, estadista, ve que sus promesas no se están cumpliendo, no están dando buenos resultados sus políticas, una de las posibilidades que tiene es cambiar su equipo de asesores. Hasta la fecha Andrés Manuel López Obrador no lo ha hecho, pero sus políticas no están dando resultados. ¿Está bien rodeado AMLO? No. Creo que ese es otro de los signos de alarma que vemos en la política del presidente López Obrador. No solamente no ha hecho cambios que tendrían que ser inmediatos, que tendrían que haber sido inmediatos tras los fracasos, concretamente del operativo en Culiacán para prender al hijo del Chapo Guzmán, y después de lo que vimos en Sonora con la familia Levarón, el equipo de seguridad, su gabinete de seguridad sigue intacto. Han por ahí trascendido algunas fracturas, algún descontento por parte del ejército, pero básicamente sigue siendo el mismo. Igual la encargada de gobernación, que ha tenido también un episodio muy desfavorable y varias situaciones poco favorables. No ha habido ningún cambio, y sobre todo lo más grave es que él no ha tenido ninguna señal de autocrítica, no ha expresado ningún remordimiento. ¿El problema ni cambio en es esa que materia. tiene malos asesores o que él no escucha? Yo creo que es un poco la combinación de ambas. Yo creo que el presidente llegó con esta gran legitimidad, con este gran apoyo, y desafortunadamente no se ha sabido rodear de gente que tenga conocimiento en la materia, y gente que sea capaz también de llevarle la contraria.
y de presionarlo para hacerle ver que sus políticas no necesariamente están teniendo el efecto deseado. Y creo que también el presidente ha demostrado que no tiene una apertura en esa materia. A todos aquellos que en otras materias, en términos económicos, concretamente el exsecretario de Hacienda, fue muy visible que tuvo un desacuerdo con el manejo de los recursos y tuvo que salir del gabinete. Entonces, efectivamente, creo que por una parte las personas que tiene a su alrededor han demostrado que no tienen la capacidad para enfrentar este reto y por otra parte el presidente también no ha mostrado la apertura que le permita rectificar o que permita tomar nota de las cosas que no están saliendo bien y encauzar un poco la ruta, pero desafortunadamente creo que es una combinación de ambas. Una de las consecuencias de la masacre Levarón, la que murieron la totalidad de una familia y que creó un gran revuelo en Estados Unidos, entre otras cosas porque había ciudadanos estadounidenses, fue la de que Estados Unidos le ofreció ayuda. AMLO la rechazó, como la han rechazado anteriormente otros presidentes. ¿Por qué cuesta tanto que que México acepte la ayuda estadounidense? No, yo creo que Estados Unidos y México tienen una estrecha cooperación en materia de seguridad y en otras materias. Eso creo que es innegable y creo que en los últimos años han habido diversos instrumentos de cooperación, concretamente la Iniciativa Mérida, en los cuales precisamente se trataba de atacar el tema de la seguridad y la violencia para darle a México las herramientas que necesitaba, capacitación, equipo, etcétera. El presidente López Obrador yo creo que no ha tenido la visión para encontrar alguna forma en la cual se pueda fortalecer la cooperación con Estados Unidos. ¿Pero qué le ofrecía a Estados Unidos? Cuando el presidente Trump le dijo tenemos la ayuda para que usted, si la quiere, inmediatamente la tenga, ¿sí, simplemente es el despliegue de tropas en zonas donde el Estado hoy no llega? Yo creo que eso es lo que tiene que precisamente terminar de determinar el equipo del presidente López Obrador. La cooperación con Estados Unidos es indispensable y no tendría que estar rodeado de ningún tipo de tabú o ningún tipo de mala percepción. Los gobiernos de México y de Estados Unidos colaboran porque están estrechamente vinculados en diversas materias. El problema es que creo que el presidente López Obrador precisamente no ha sabido dimensionar el problema y no ha sabido cómo colaborar con Estados Unidos. Únicamente, tan hay colaboración que México pues está colaborando de manera muy intensa y muy desafortunada desde mi punto de vista en la seguridad en la frontera, frenando el paso de los migrantes que vienen particularmente de Centroamérica para impedir que lleguen a Estados Unidos. Entonces, creo que ahí tendría que haber una negociación sobre cómo se puede hacer no solamente que la frontera sea más segura, sino cómo en ambos lados de la frontera se pueden incrementar los esfuerzos por parte de ambos gobiernos para combatir el narcotráfico y para combatir a los cárteles y las organizaciones delincuenciales. El problema también creo que el ofrecimiento del presidente Trump apuntaba sobre uno de los temas que han sido muy criticados en México, que es la guerra contra las drogas. En su tuit así lo escribía, guerra con mayúsculas, lo cual muchos especialistas han coincidido en que no necesariamente es la respuesta. O sea, efectivamente sí, no se puede esperar que se combata la violencia con más violencia, pero y también los resultados de simplemente militarizar al país y de tratar de acabar con las organizaciones criminales no necesariamente han dado los resultados deseados. Se necesita estrategia, se necesita capacitación, se necesita una política mucho más holística y más de fondo que permita atacar los diferentes componentes, no únicamente el tema del choque frontal contra las organizaciones delincuenciales. Entonces creo que en ese sentido, al hacer el ofrecimiento el presidente Trump en términos muy concretos de guerra, pues sí, el presidente López Obrador, por la historia que tiene, por este discurso de paz, de abrazos, no balazos, de no pelear o de no combatir la violencia con más violencia, pues creo que es evidente que su primer instinto pues, es rechazarlo, pero creo que eso no descarta la posibilidad para que tengan otro tipo de cooperación y otro tipo de acuerdos que permitan precisamente atacar las causas de esta violencia. La opinión de Paulina Chávez, es analista política, es mexicana, que nos acompaña hoy para analizar esa situación de violencia que afecta también al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, además de, por supuesto, a todos los mexicanos, pero que ya está pasando factura a la popularidad, a la gestión del presidente mexicano. Paulina, gracias. Encantada. Buenas noches. Esto es Cuestión de Poder. Ya regresamos. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación. Hoy hablamos de cine y nos vamos a Nueva York para
escuchar esa recomendación de la mano de Alfonso Díaz, nuestro periodista de entretenimiento en Manhattan. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué nos propones hoy? Bienvenido. Hola Gustavo, qué bueno saludarte de nuevo. Mi recomendada para este fin de semana es A Beautiful Day in the Neighborhood, protagonizada por Tom Hanks. Alfonso, ¿por qué vale la pena esta propuesta? Bueno, pues hay una historia interesante detrás de esta producción y es que está basada en un artículo de la revista Esquire escrito por Tom Junod bajo el título Can You Say Hero? O puedes decir héroe. En el elenco, eso, ¿no? Mr. Rogers recibió la medalla presidencial de la libertad, 40 grados honorarios y el premio Peabody. Fue inducido en el Hall de la Fama de la Televisión y TV Guide lo ubicó en la casilla número 35 de las grandes estrellas en la historia de la televisión. ¿Se merecía su película, sí o no? A Beautiful Day in the Neighborhood, o en su versión en español, Señor Rogers, la película que tiene como protagonista a Tom Hanks. La verdad, Alfonso, un actor que a mí me fascina personalmente. Muchas gracias por esa recomendación. Feliz noche. Un placer como siempre. Hasta pronto. Nosotros nos vamos a las redes sociales para terminar el programa de hoy. El primer mensaje que hemos seleccionado viene a colación de la entrevista que le hacíamos ayer al quien fuera secretario de Economía del gobierno de Enrique Peña Nieto en México. Una matización a sus palabras y además una opinión de este televidente. Norteamericanos, refiriéndose a estadounidenses, vale aclarar, México está en América del Norte. Sin duda ser compadre de EPN no da inteligencia, pero sí realza ser lamebotas de Trump. Ve las sesgadas referencias a demócratas en la entrevista. No compartimos lo de lamebotas, aunque cada uno tiene su opinión y usted la expresa y nosotros no tenemos problema para difundirla, pero sí nos gustó y particularmente por eso quisimos ponerlo, la matización norteamericano, a pesar de que la Real Academia sí lo utiliza o lo permite utilizar como adjetivo para referirse a estadounidense, creemos que es más preciso referirnos a los estadounidenses, los canadienses o los mexicanos y todos ellos los norteamericanos. Eso es como cuando decimos los americanos, ¿no? Los chilenos y los argentinos también viven en este continente, pero tendemos a utilizar esa palabra para hablar de como sinónimo estadounidense, lo cual no es del todo preciso. Pero bueno, la lengua que en algunos casos va por delante de la academia. Más mensajes, estos de la periodista Dori Toribio al respecto de las audiencias. Hoy ha habido nuevas audiencias en el Congreso y estos dos mensajes de Twitter dan un cierto contexto. Recuerden, Dori Toribio se refiere a dos personas, a Devin Nunes, que es el congresista republicano por California, y al teniente coronel Alexander Bittman. Lo que dice Dori. Parte importante de esta audiencia está siendo la insistencia de Trump, su entorno y cierto sector de medios conservadores de que fue Ucrania quien interfirió en 2016, no Rusia. Esto se ha desmentido por las agencias de Intel y todos los testigos como teorías de la conspiración. Ante la insistencia del congresista republicano Nunes, Ben Dan habla de la falsa narrativa y recuerda que esto está en el argumento de Rusia y cuando Trump lo fomenta, les ayuda. No tienen duda alguna de que fue Rusia, aseguran. Y terminamos con esa noticia en positivo a la que hacíamos referencia al principio del programa. Ese joven, ese niño que tiene como misión el que contribuyamos todos un poquito más al reciclaje. Él tiene una cuenta de Twitter y la reacción en las redes. El joven activista Ryan Hickman ha organizado a su comunidad para reciclar más de 27,000 latas y botellas. Él solo tiene 8 años, ama el reciclaje y quiere ayudar a salvar el planeta. Sigamos el ejemplo de Ryan. El ejemplo de Ryan Hickman. Así terminamos hoy. Gracias por escogernos, por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche. Volvemos mañana.